Como todos sabrán, Arthur Schopenhauer escribió un libro sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, uno de los tantos temas que han sido sepultados en el silencio. Si bien es cierto que este es un principio que era ya conocido mucho antes inclusive de Arthur Schopenhauer, creemos que actualmente este principio simplemente no ha sido bien comprendido. Bueno. Vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la idea general y básica sobre el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente puede comprenderse en una sencilla pregunta. Nos ubicamos en el instante actual y preguntamos, ¿por qué los resultados en su momento fueron justos y no más allá de eso? ¿Por qué en su momento ya no pudo ser ni más ni menos de lo que ha resultado? El principio de razón suficiente es un principio que nos enseña a razonar de forma justa. El principio de razón suficiente nos enseña a razonar en concordancia a los principios de la razón. Ya que son 4 las raíces del entendimiento, necesitamos entender 4 cosas. Pues en estas 4 raíces el entendedor justifica su experiencia a medida que las raíces crean lo que hay. Entonces, 1. El sujeto entendedor, es decir, el sujeto de la experiencia, justifica la necesidad en los principios de la experiencia. La razón explica la experiencia a razón de las leyes del cuerpo, son leyes físicas, y de los principios epistémicos del objeto. 2. Pues en primer lugar el objeto y en segundo lugar el sujeto. El sujeto observador justifica el fenómeno con ocasión al cual se le muestra la evidencia al sujeto, en concordancia a la necesidad de existir y de estar. Ya que a medida que la raíz llega a existir y llega a estar, se justifica el fenómeno que nos muestra la evidencia. El fenómeno con ocasión al cual se le muestra al observador o simplemente al sujeto la evidencia. El fenómeno que nos muestra la evidencia se justifica en las leyes físicas del trabajo y en las leyes biofísicas de la necesidad. A razón de leyes físicas y biofísicas se explica el fenómeno con ocasión al cual se le muestra la evidencia al sujeto. La conciencia es raíz del sujeto y cuando la razón se ubica en el sujeto, la cosa en sí ya no es la materia. La cosa en sí en este caso es voluntad. Por consiguiente, las leyes físicas deben reemplazarse epistémicamente por la obligación que en su momento crea la necesidad. ¿Sí? Entonces, con justa ocasión del trabajo se justifica el fenómeno físico. Pero el sujeto, más allá de ser sujeto de los 5 sentidos donde se nos muestra, donde al observador se le muestra el fenómeno físico, es también sujeto de las necesidades. Y aquí el fenómeno no es de carácter físico, sino biofísico. La función orgánica dentro produce unas sustancias bioquímicas a partir de otras sustancias bioquímicas. Entonces, sí, con justa ocasión del fenómeno, el sujeto tiene la evidencia como observador. Aunque en el sentido estricto del concepto, el observador lo es simplemente en los 5 sentidos, nada más. Bueno, 3. Ahora le toca al sujeto pensador, y cuando la razón se ubica en el sujeto pensador, la cosa misma ya no es el objeto ni el sujeto, la cosa misma es representación. Pero si la cosa misma es representación, en este punto surge una necesidad netamente intelectiva y perceptiva.
¿Y en qué consiste esa necesidad intelectiva? Aquí debemos justificar la percepción del pensador. ¿Y cómo es eso? La percepción del pensador está condicionada desde su misma base, en primer lugar, por la necesidad. Y la necesidad en este punto es de carácter psicofísico. Entonces, la percepción se justifica en su misma base a raíz de la necesidad. Pero aquí vamos a subsumirle en el análisis no solo al objeto, también vamos a integrarle al análisis al sujeto y a la representación. Por consiguiente, el segundo fundamento de la percepción es el sentido que el sujeto crea al experimentar sus necesidades. Debe saberse que el aporte del sujeto es crear sentido en las necesidades que experimenta la voluntad. Entonces el sujeto le da sentido, y este es el segundo punto de análisis a la percepción. Ya veremos más adelante que el subconsciente es quien retiene la actividad sensitiva y nerviosa del sujeto. Al representarle, el subconsciente es quien retiene la actividad nerviosa y sensitiva del sujeto. Y mientras ocurre eso, el sujeto aporta sentido a sus necesidades. Entonces este es el segundo punto clave a la hora de justificar la percepción. En tercer lugar, la representación se une al objeto y al sujeto. Y la representación en este punto aporta una necesidad de naturaleza netamente intelectiva. Esa necesidad intelectiva se reduce a justificar la psicología del pensador. Y con esto se completa el análisis a la percepción, integrándole de forma coherente al objeto, el sujeto y la representación. En la psicología del pensador entra análisis. En la psicología del pensador entra al análisis la representación y nuestro pasado. Aunque en sentido estricto el pasado va más allá de la psicología, hacia las reservas que crea el pasado en la voluntad es para el psicoanálisis, como veremos posteriormente en este mismo documento. Entonces, esa es la tercera cuestión. Finalmente, 4. La razón tiene una necesidad no solo intelectiva, la razón es comprensiva y analítica. La razón tiene responsabilidad con los errores. La razón aporta los principios del intelecto. El pensador es ya intelectivo, pero se necesita una metafase del intelecto, entre paréntesis razón, para comprender y corregir sus errores. En cierto sentido, la razón toma el control del software. La razón es quien le pone ley al ingenio humano. En realidad, la ley en este punto debe reemplazarse epistémicamente por los principios. Los principios serán la ley de la conducta. Los principios representan para nosotros la ley de la conducta. Entonces aquí concluye el análisis, con los principios a partir de los cuales podemos comprender y demostrar si hay error, si hay engaño, si hay equivocación. Y también cuál es el punto del fallo. Los principios serán para nosotros en cierto sentido las leyes que nos permiten demostrar el justo uso de razón. Entonces, el principio de razón nos dice que siempre hay para todas las cosas grandes y pequeñas que ocurren en este mundo una explicación necesaria y suficiente. Una explicación que nos ofrece la certidumbre, la certeza y la verdad. Ello implica que si razonamos en concordancia los principios de razón en cada fase del intelecto, no habrá error, ni engaño, ni equivocación. Pero si no hay error, ni engaño, ni equivocación, la explicación a la experiencia en las 4 raíces del entendimiento se justifica. Entonces, sí, esa situación no más. El principio de razón suficiente en su esencia nos dice que a medida que las raíces crearon lo que hay, la naturaleza debió ser justa en sus leyes. A medida que las raíces crean lo que hay lo que hay. El efecto, los resultados, las consecuencias y la acción fueron necesarias. En realidad, el efecto en todo momento es necesario. Los resultados son justos, ni más ni menos que eso. Las consecuencias
contrarrestan el aumento. Nos indican cuánto difiere el aumento a razón de los resultados. Por consiguiente, los resultados nos indican si es suficiente, pero las consecuencias nos indican si es insuficiente. Y finalmente, la acción surge espontánea. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo puede ser la acción siendo libre como pretende ser, calificársele sin embargo de necesaria? Eso es así porque en el análisis de la decisión, siempre es posible encontrar el lugar de la obligación, siempre podemos ubicarnos con la obligación. Y en el análisis de la elección siempre es posible encontrar el lugar de la exigencia. Siempre podemos ubicarnos con la exigencia, pues de la obligación y de la exigencia proviene la necesidad de decidir y de elegir. De modo que inclusive en las acciones más triviales, todo ocurre con estricta necesidad, todo sin excepción. El albedrío de crear se ubica ante las posibilidades y esas posibilidades no son infinitas, están matemáticamente limitadas y objetivamente determinadas. Entonces todo tiene su justificación, entre paréntesis necesidad, y su buen justificativo. Entre paréntesis nuestro aporte decidido a la acción variable y creadora. El principio de razón suficiente está estrechamente relacionado con la necesidad de las cosas, con la necesidad de la experiencia. Por ello añadimos esta situación. Al experimentar, la necesidad es involuntaria y justa con estricta ocasión de los efectores. Podemos parafrasear esto de otra forma. Al experimentar hay una necesidad involuntaria y justa con estricta ocasión a la actividad de la raíz con los efectores. Eso se encuentra en la base del principio de razón suficiente. Es prácticamente una implicación. Entonces, a medida que las raíces llegaron a existir, llegaron a estar, llegaron a ser y llegaron a crear, la naturaleza fue justa en sus leyes. A medida que las causas determinaban la necesidad, la naturaleza fue justa en sus resultados, en sus consecuencias y en sus acciones. A medida que las raíces creaban lo que hay, era justa la necesidad. Pero aprovechar las necesidades para crear obligaciones que oprimen la libertad es abusivo y exigir más allá de lo necesario ya no es justo. Si aprovechamos la necesidad para oprimir la libertad, no estamos respetando los principios de la ética que le ponen ley a la conducta. Y si exigimos más allá de lo necesario, no mostramos respeto a las leyes físicas a razón de las cuales se justifica la necesidad que experimentamos. En cualquier caso, a medida que las raíces crearon lo que hay, fue justa la necesidad y la naturaleza fue justa en sus leyes. Es decir, ya no fue posible exigir de la naturaleza otra cosa. En realidad la necesidad es involuntaria a razón de leyes naturales, y las leyes naturales no pueden obligarnos a experimentar necesidad, sino en justa concordancia la potestad que poseemos al aportar con nuestras acciones. El principio de razón suficiente nos enseña que la necesidad en su momento fue justa con la potestad que aportamos. Nunca puede ser un poco más de eso ni menos de eso. El principio de razón suficiente nos enseña que los resultados y las consecuencias fueron justos a razón de la ley. No le podemos exigir a la ley ni menos consecuencias ni más resultados, sino en justa concordancia a nuestro aporte decidido a la acción. Esta es toda la esencia del principio de razón suficiente. Los parámetros aportan consecuencias y resultados. La ley justifica los resultados y el excedente que los resultados aportaron a la necesidad. En otras palabras, la ley es justa al añadir y al contrarrestar. Los resultados añaden a la necesidad y las consecuencias contrarrestan el excedente que aportan los resultados. Esto quiere decir que en estado de reposo la ley no carga excedentes a la necesidad, y si la ley carga excedentes no puede ir más allá de nuestro aporte decidido a la acción, dicho de forma más simple.
Los resultados y consecuencias son justos a razón de la ley. La necesidad, la necesidad misma tiene una explicación al experimentar. Y en nuestro propio albedrío siempre existe la necesidad de hacer. De modo que la necesidad de existir, la necesidad de estar, la necesidad de ser y la necesidad de hacer siempre encuentran su explicación en la cuádruple raíz del principio de razón. Entonces, si en todo lo que ocurre hay una necesidad, y si no existe necesidad sin ley, se sigue que la necesidad en sus cuatro fases debe justificarse ya en las leyes de la experiencia y el justificativo. Se sigue que la necesidad en sus cuatro fases debe justificarse en las leyes de la experiencia y el justificativo debe concluir en las leyes de la razón. En realidad son las leyes del intelecto, los principios de la razón. Entonces, a razón de la ley, la necesidad con la que ocurren los sucesos no puede ser ni un poco más ni un poco menos en ningún momento. Debe usted saber que los principios, entre paréntesis, debe usted saber que los principios son la ley de la conducta, pues la corrección que el sujeto racional debe realizar en orden a los llamados principios garantizan la verdad al ejercer nuestro albedrío y también garantizan el justo uso de razón, es decir, sin error, sin engaño, sin equivocación. El principio de razón suficiente es un principio que nos enseña la necesidad que hay al experimentar y la acción que aportamos al experimentar. En las necesidades hay una razón para existir y también una razón para hacer lo que decidimos hacer. Al experimentar necesidad, la acción es necesaria y es justa con ocasión de los parámetros que determinan nuestro aporte decidido a la acción. Esta es toda la esencia del principio de razón suficiente. Los resultados y consecuencias fueron necesarios y justos a razón de la ley. Nada más, ni un poco más, ni un poco menos. El principio de razón suficiente es un principio que nos enseña la necesidad que hay al experimentar y la acción que aportamos al experimentar las necesidades. Al experimentar necesidad, la acción es necesaria y es justa con ocasión de los parámetros que determinan nuestro aporte decidido a la acción. La concepción gnoseológica del principio de razón suficiente dice más o menos así. Siempre hay principios que explican la necesidad que sentimos al experimentar y razones que en su momento determinan si se nos ocurre crear. Dicho de otra forma, al experimentar la necesidad, siempre implica causas que determinan la necesidad. Y usar el pensamiento con propósito implica en su momento razones que justifican la idea, datos e información. La información, los datos y la idea determinan si en su momento se nos ocurre crear. Entonces, ni para la experiencia ni para el pensamiento falta explicación justa. Podemos resumir esto en 4 puntos. 1. La necesidad que sentimos al experimentar implica una causa que determina la experiencia. Entre paréntesis, la necesidad coincide con la causa que determina la experiencia. 2. La necesidad a nivel local coincide con la experiencia que crea cada función, y la fuerza de la necesidad aumenta o disminuye justamente con el trabajo que en cualquier momento aporta, el trabajo que en cualquier momento realiza la función. 3. Todo exceso implica abuso, y cualquier abuso de potestad exige desaprobación y limitación en los derechos. 4. Todo pensamiento es justo si éste no implica ni equivocación, ni engaño, ni error. Si no incurrimos en equivocación, ni engaño, ni error, somos justos al enjuiciar.
Este último punto tiene implicaciones sobre la conducta, que sería la parte final de la experiencia que crean las cuatro raíces. Entonces sí, ya sea que empecemos por la experiencia, ya sea que enraizados al cuerpo empecemos por la experiencia, o ya sea que enraizados a la mente concluyamos en la razón, siempre hay una razón que nos permite enjuiciar y comprender si es necesario o si hay error. En realidad el análisis detallado nos va a llevar a comprender que la conducta acepta justificativos. Sí, pero la predicción de los hechos jamás será concluyente. No es que falte datos o que falte análisis, sino que es un imposible interno a la naturaleza misma alcanzar la conclusión cuando se trata la predicción de los hechos. Nunca se puede alcanzar la conclusión cuando se trata de nuestro aporte decidido al devenir, sucesos, acontecimientos, eventos y el posible episodio. Podemos aspirar a una predicción certera, pero nunca una predicción concluyente. Entonces esa es una zona de nuestra conducta de la cual jamás podremos concluir la justificación. Eso en realidad se abordará en otro libro, porque en este no tocaremos esas cosas. El principio de razón suficiente nos enseña a justificar en concordancia con la ley natural y los principios racionales de la razón. Los principios que nos permiten demostrar si hay error, engaño, equivocación o fallos. El principio de razón suficiente en concordancia con la ontología nos lleva a concluir que la naturaleza fue justa en sus leyes a medida que las raíces crearon lo que hay. A medida que las raíces crean lo que hay, se justifica el fenómeno físico, la necesidad, la obligación que el pensador siente al decidir sobre su propia actividad psicomotriz y finalmente el albedrío de crear. Finalmente, los sucesos. Al decidir creamos acciones. A la mente se le exige aportar de forma decidida al devenir, de modo que en ninguna cosa estamos justificados a suponer que pudo haber sido un poco más ni un poco menos, sino que la naturaleza fue justa en sus leyes a medida que la raíz llegó a existir cuerpo, llegó a estar conciencia, llegó a ser espíritu y llegó a crear mente. Tal es la lección a la que el principio de razón suficiente nos lleva. Si alguien llega a figurarse que pudo haber sido un poco más o que al interior de los sucesos algo pudo haber sido un poco menos, se está engañando, pues la razón no puede justificar más allá de aquello que las raíces crean. Suponer que la razón puede justificar de otra forma presupone ir contra natura. Entonces la naturaleza fue justa en sus leyes a medida que la raíz llegó a existir, llegó a estar, llegó a ser y llegó a crear. Tal es la lección a la que el principio de razón suficiente nos lleva. Muchas veces siempre estamos lamentándonos porque en pensamientos ilusos del tipo es que pudo haber sido de otra forma. Para los que quieran conocer, estoy desarrollando un segundo libro. El libro se llama La ética y el derecho, conceptos fundamentales. El libro tiene como título de portada Justificar 4 exigencias fundamentales. En ese libro aprenderemos que la primera exigencia básica a la hora de justificar es comprender si es necesario. Esa es la primera exigencia fundamental a la hora de juzgar de forma justa. La segunda exigencia fundamental a la hora de juzgar de forma justa es comprender si es suficiente. Entonces, dos exigencias fundamentales a la hora de justificar. Dos exigencias fundamentales a la hora de juzgar de forma justa. 2 de las 4 exigencias. La una es comprender si es necesario, la otra es comprender si es suficiente. Dado que nuestra metafísica tiene 4 raíces, se plantean 4 exigencias fundamentales. 4 exigencias fundamentales a la hora de justificar y juzgar de forma justa.
Pero eso es una cuestión que estaré abordando en el segundo libro que estoy desarrollando. Los principios racionales del intelecto portan una restricción a la relación genociológica que el individuo tiene con las raíces del entendimiento, pues en cada fase del entendimiento el individuo debe coordinar con 4 parámetros. Y esto se expondrá con más detalle en la parte 2 de este mismo documento. El epistemólogo debe enseñarnos que, en efecto, el entendimiento tiene 4 fases. En cada fase debemos coordinar con los parámetros. Los parámetros se unen a la razón, determinan la actividad psicomotriz de la raíz. Al aportar acción de forma decidida, la mente debe coordinar con los parámetros. Los parámetros determinan nuestro aporte decidido a la acción. Es la mente quien debe coordinar con ellos a la hora de decidir nuestro aporte a los resultados. El no entender cómo estos parámetros determinan la experiencia nos lleva ya a fallos, nos lleva ya a errores. Y los errores son un gran limitante a la hora de juzgar de forma justa, a la hora de justificar. El principio de razón suficiente es solamente un principio, un tema de la epistemología. En concordancia a las fases del intelecto, es cuádruple la raíz del principio de razón suficiente. Este principio nos ayuda a comprender si estamos razonando de forma justa, nos ayuda a enjuiciar si es suficiente. En primer lugar está la experiencia. Y a juicio de la experiencia nos enteramos si es necesario. Y previa actividad de experimentar, en la segunda fase del intelecto procedemos a conocer. Y al conocer nos enteramos si es suficiente. El principio de razón suficiente nos enseña al menos 3 cosas. Vamos a puntualizarles. Y todo pensamiento es justo si la razón justifica. Todo pensamiento es justo si concuerda con la verdad. Con el aporte de la razón al pensamiento, enjuiciamos aquello que sabemos. Los datos, la información, la idea y los conceptos se añaden para enjuiciar de aquello que sabemos. O de una forma más verbosa, todo pensamiento tiene una razón, todo pensamiento se justifica en una razón. Y el pensamiento es justo solo si la razón justifica. Y ocurre que la razón justifica solo si es necesario, si es suficiente, si el derecho es justo y si tengo razón al enjuiciar. O de otra forma, si razonamos de forma correcta. Pues entonces, si razonamos de forma correcta, no habrá error, engaño ni equivocación. Si no hay error, ni engaño, ni equivocación, entonces el pensamiento se justifica. Pero si hay engaño, no somos justos al pensar. Si hay error, no somos justos al razonar. De aquí se desprenden 3 cosas adicionales, las cuales se derivan prácticamente como consecuencia. Punto 2. Toda necesidad es justamente la que es con estricta ocasión de la experiencia, y la experiencia se justifica con estricta ocasión de las causas. Toda experiencia presupone una causa, y en esas causas se justifica la actividad experimental del sujeto. Entre paréntesis, con justa ocasión a la actividad que tiene la posesión nativa de cada raíz con los efectores, surge y muda la necesidad, o simplemente toda necesidad es justamente la que es con estricta ocasión de las causas. En realidad, con estricta ocasión de los efectores, pues con estricta ocasión de los efectores surge y muda la necesidad. Con estricta ocasión de los efectores existe y llega a existir. Con estricta ocasión de los efectores llega a existir la necesidad. Hay 4 efectores: el excitante, el estímulo, el motivo y la razón. Y con eso hay 4 etapas de necesidad. Punto 3. Todos los resultados son justamente los que son con exacta ocasión de la acción.
Al decidir estamos creando acciones y las acciones determinan resultados y consecuencias en los parámetros. Entre paréntesis, al decidir creamos acciones. En cada punto de la acción hay consecuencias y en cada punto de las consecuencias hay resultados. Y de hecho, el principio de razón debería enseñarnos una cuarta cosa. Punto 4. Cuando hay acción, las consecuencias son justa consecuencia de la ley. Es la ley natural quien justifica las consecuencias. Entre paréntesis, los parámetros aportan resultados y consecuencias, y las consecuencias siempre concuerdan con la ley natural. Nunca pueden ser más ni menos, sino en plena concordancia con la ley. En otras palabras, dicho de forma más simple, a razón de la ley se justifican las consecuencias. Una nota con la finalidad de clarificar un poco más estas cuestiones. Sobre el ejercicio intelectual de juzgar y comprender si se justifica. Nota, todo pensamiento tiene una razón. Al enjuiciar, la razón justifica. A juicio de la experiencia, la razón comprende si es necesario. Pero solo el sujeto conocedor enraizado a su conciencia comprende si es suficiente. Si la razón es necesaria y es suficiente, se completen en ello dos exigencias básicas para justificar. En realidad, la razón brinda la explicación. Por tanto, la razón debe comprender el aporte que tiene cada fase del entendimiento, cada fase del intelecto a la hora de justificar. El sujeto a nivel de experiencia debe juzgar si es necesario. Al conocer debe juzgar si es suficiente. Al pensar debe juzgar si el individuo está en su derecho, si el individuo tiene derecho. Y al razonar debe comprender si tiene razón. Debe comprender si la razón tiene las conclusiones. Después de enjuiciar estas cuatro preguntas, procede a justificar. De aquí se deduce algo importante. Toda decisión es justa si es consecuencia natural de la necesidad, pues otra cosa presupone ir contra nada. La experiencia nos permite entender si es necesario. Una vez que entendemos la necesidad que hay al experimentar, debemos medir con justa exactitud matemática si es suficiente. Tal es el ejercicio intelectual de justificar. Tras entender aquello que es necesario, la razón debe enjuiciar a luz de la ciencia numérica si es suficiente. Comprender a la luz de la ciencia matemática si es suficiente demanda enjuiciar y no solamente juzgar. Acerca de lo que es posible y opcional, eso es algo que abordaremos en una segunda edición. Ante aquello que es posible debemos cuestionar los recursos y las obligaciones. Respecto a lo opcional, como el principio de razón suficiente nos otorga la razón a la hora de justificar ante aquello que es opcional ante el albedrío, eso es un problema abierto para el epistemólogo, que no se ha resuelto en toda la historia del entendimiento, hasta la presente fecha. Pero daremos unos pasos en ese sentido en una segunda edición. Por el momento solo diremos que el problema que tiene el principio de razón suficiente a la hora de justificar sobre nuestro propio albedrío es la finalidad que esconden los planes. La verdad en la finalidad que guardan los planes. La verdad es una exigencia fundamental a la hora de enjuiciar del justificativo, de los justificativos que tiene mi albedrío a la hora de hacer lo que quiere hacer. De momento en este documento solo nos conformaremos con sentar algunas bases de genociología que nos permitan entender por qué es necesario y algunas consideraciones básicas hacia los parámetros con referencia a los cuales se entenderá si es suficiente. La necesidad tiene 4 fases. La necesidad tiene nuevos atributos a condición de las 4 raíces. Al sentir ganas, el sujeto conocedor sabe cuánto le falta para tener suficiente en su. Al experimentar ganas, la voluntad entiende si le falta para tener suficiente en la experiencia de sus necesidades.
Las ganas son básicamente el indicador natural y cuando ya es suficiente, las ganas reposan. Entonces, la ciencia epistémica de justificar tiene 4 fases de conformidad y de conformidad al principio de razón suficiente, la razón debe juzgar 4 cosas. 1. Si es necesario. 2. Si es suficiente. 3. Si está en su derecho. Y 4. Si está en justo uso de razón. En otras palabras, si dice la verdad. Si siempre decimos y hacemos de conformidad a la verdad, eso nos garantiza que somos justos al juzgar. Solo tras comprender si es necesario, si es suficiente, si el derecho es justo y si está en justo uso de razón, si tiene razón al juzgar y al enjuiciar, la razón misma procede a justificar. Y solo a juicio de estas 4 exigencias la razón puede justificar. Y esta es toda la esencia en el trabajo epistemológico de justificar. Todos los organismos estatales encargados de administrar y velar el cumplimiento de los principios de legalidad jurídica deben ejercer sus funciones a razón de estos 4 números, a fin de garantizar la justicia. Es muy curioso que el cuerpo legislativo de una nación ni siquiera se entere que en estos 4 números tenemos los pilares sobre los que la razón reposa toda la justicia. Los jueces de la nación no pueden ser injustos, a ellos se les exige como a ninguna otra persona la responsabilidad de ser justos. Y en la medida que el sujeto falle en estas 4 exigencias, es injusto a la hora de juzgar. Es competencia del juez juzgar a la hora de firmar la responsabilidad que tiene en una sentencia o en una resolución que tiene por fin corregir, sancionar, condenar o castigar. Respecto a este último punto, es el epistemólogo, respecto al justo uso de razón, es el epistemólogo quien debe garantizarnos que el individuo está en justo uso de razón, pues el epistemólogo nos demuestra si hay fallo, si el sujeto racional es sujeto de equivocación, es sujeto de engaño o es sujeto de error. En otras palabras, el epistemólogo sienta los principios que nos permiten sacar conclusiones. Los principios que nos garantizan la verdad. Y esto es crucial a la hora de justificar. Y esto es crucial a la hora de justificar el ejercicio que cada individuo hace de su propio albedrío. Solo tras comprender si el individuo dice la verdad podemos enjuiciar, procedemos a enjuiciar para justificar el ejercicio que cada individuo hace de su albedrío. De hecho, este último punto es un punto central en cualquier libro de ética. Generalmente los libros de derecho y de ética suelen desarrollarse de forma independiente, por lo extenso de su contenido. Cada tema amerita un libro particular. Sin embargo, debe notarse que los libros de derecho y ética en realidad son complementarios. Como ustedes podrán apreciar en el segundo libro que estoy desarrollando, cada una de las 4 exigencias tiene 4 partes y refiriéndonos a la última exigencia debemos demostrar 4 cosas. 1. Si dice la verdad. 2. Si es correcto o en otras palabras, si no hay errores en sus pretendidas implicaciones, pues al razonar debe necesariamente realizar ciertas implicaciones. Debe demostrar si el sujeto pensante no es sujeto de engaño, sino es sujeto de equivocación. 3. Si la solución al problema o si la conclusión usando los principios racionales que nos permiten demostrar la conclusión es válida. Y finalmente, número 4. Hay que comprobar si sabe lo que dice. Si sabe lo que dice al expresar su convicción, su criterio, su opinión y aquello que ha terminado por creer. Pues en la opinión, el criterio y las convicciones, la razón no necesariamente es concluyente. Solo después de verificar I2, I3 y I4I se demuestra si el sujeto está en justo uso de razón. Solo después de enjuiciar I2 y I4I se demuestra si el sujeto está en justo uso de razón. Todas estas cosas se estarán abordando en mi próximo libro, en el segundo libro que estoy desarrollando, Justificar 4 exigencias fundamentales.
Entonces, ni el pensamiento puede ser otro, ni la necesidad puede ser otra, ni los resultados pueden ser otros, ni más ni menos, sino que con justa ocasión de la razón, de las causas y de los parámetros que determinan nuestro aporte decidido a la acción, se justifica su pensamiento, la necesidad y los resultados. El principio de razón suficiente nos enseña que la naturaleza es justa en sus leyes. No podemos contra natura exigir más o creer que pudo ser menos, sino que en justa concordancia la ley, la causa aportó la acción, las consecuencias, los resultados y el efecto. No pudo aportar ni un poco más, ni pudo aportar un poco menos. La razón no puede justificar sino en plena concordancia con las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, biofísicas, psicofísicas y finalmente las leyes de responsabilidad ante nuestros propios errores. Ahí donde la mente tiene albedrío de crear. Al juzgar se determina si es necesario, si es suficiente, si hay abuso en los derechos, pero al enjuiciar se determina si hemos cometido error, si hay engaño, si hay equivocación. En otras palabras, al enjuiciar sacamos conclusiones. La razón necesita enjuiciar para comprender si hay error, si hay engaño o si hay equivocación. Saber si es suficiente es además vital a la hora de enjuiciar y comprender si hemos errado. Errado al realizar cálculos, si nos engañan, por ejemplo, cuando pensamos que tenemos tiempo y ya no tenemos tiempo. Si nos equivocamos al juzgar de la necesidad con 4 etapas. Y finalmente, si fallamos a la hora de conseguir resultados precisos. Genociológicamente es la razón quien se forma el juicio a la hora de justificar. Y la pregunta que se le plantea antes de justificar ¿es suficiente? A juicio de esta pregunta, la razón sabe si ha fallado a la hora de justificar. Al interior de las condiciones, la acción, las consecuencias y los resultados. Al interior de las condiciones, la acción, las consecuencias, los resultados y las necesidades, podemos advertir si falta o si es suficiente. Comprender si es suficiente es esencial, es un requisito básico a la hora de justificar, a la hora de juzgar de forma justa. Por principio son las necesidades las que nos facultan a justificar. Son la base a la hora de justificar y la necesidad tiene 4 raíces. Con el aporte que cada raíz tiene en la necesidad tiene nuevos atributos que no se encuentran en la etapa previa. Entonces, la necesidad concluye en la pregunta ¿qué quiero? La necesidad enraizada a la mente concluye exigiendo de nuestro propio albedrío, exigiéndonos hacer, exigiéndonos aportar de forma decidida al devenir. En este documento hemos dicho que la causa cambia la necesidad. La necesidad muda con estricta ocasión de la causa. En todo momento, la necesidad es justamente la que es en función de aquello que la raíz crea. La necesidad cambia y cuando decimos que cambia entre comillas, queremos decir que cambia desde el punto de vista genociológico y desde el punto de vista ontológico, en función de aquello que la raíz crea. En otras palabras, la necesidad tiene 4 fases, considerando aquello que la raíz crea. Considerando que la voluntad está enraizada a 4 raíces. Salta a la vista que la razón al enjuiciar tendrá problemas para justificar si la razón no distingue y distingue ontológicamente la necesidad. ¿De dónde proviene la necesidad? De aquí surgen las equivocaciones. Cuando no entendemos, no sabemos comprender si es necesario. Esa es la vertiente de todas las equivocaciones. ¿Por qué te equivocas? Porque no hemos llegado a comprender si es necesario. Porque no hemos llegado a comprender qué necesidad hay al experimentar. Pero si no hemos llegado a comprender si es suficiente, entonces las cosas fallan. De ahí provienen los fallos. Esa es la raíz de todos los fallos. Las cosas empiezan a fallar cuando ya no es suficiente.
Las cosas empiezan a fallar en caso de que ya no sea suficiente. La razón completa la necesidad. La razón justifica el pensamiento y las causas justifican la necesidad. En realidad, los efectores. Entonces, entre la necesidad y la razón tenemos una acción, y en esa acción aportamos a los resultados. Reflexivos ante este principio comprendemos y tenemos la razón al juzgar si es justo. Solo después de comprender si es necesario, si es suficiente, si no hay abuso en los derechos y si tiene razón, tenemos la certeza a la hora de justificar. El entendimiento con 4 raíces distingue a raíz de la causa, el efecto, los resultados, las consecuencias y los parámetros. La ontología separa el devenir en cada raíz, pues considerando la raíz tenemos en el análisis ontológico de genoseología el objeto, el sujeto, la representación y los resultados. Es una restricción ontológica y genoseológica analizar todo lo que hay considerando el objeto, el sujeto, la representación y los resultados. Estas 4 raíces nos permiten además divisar 4 tipos de efectores: el excitante, el estímulo, el motivo y las razones. Es una restricción ontológica y epistémica analizar estas 4 categorías de efectores. Entonces llegamos a una interesante cuestión, a un interesante cuestionamiento. Pues el principio de razón suficiente presupone ser un principio de carácter universal y general. Entonces, aquí nos preguntamos, pero la relación genoseológica del individuo con su objeto puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué clase de principio tenemos en el principio de razón suficiente? Es un principio meramente artificial que saben los cuadrúpedos, los bípedos, las aves y las especies acuáticas del principio de razón suficiente. ¿Tiene este principio algún valor en una genoseología intuitiva? En realidad, los principios solo tienen valor para el sujeto racional, solo tienen valor para el intelecto. Al razonar correctamente con ellos podemos sacar las conclusiones que necesitamos. Los principios son el punto de partida a la hora de comprender si cometemos errores al razonar. La razón debe comprender si hay error. En etapa de análisis, la razón reclamará los errores, el engaño, la equivocación y los fallos. Estos se presentan si la razón procede a hacer deducciones sin principios que fundamenten sus deducciones. Se presentan cuando la razón hace inferencias sin principios que fundamenten sus inferencias. Estos se presentan cuando la razón no comprende el aporte que tienen los parámetros al determinar en todo momento la experiencia del entendedor. En análisis reflexivo y partiendo de la evidencia, el epistemólogo extraerá los principios que nos mostrarán por qué hay error, por qué hay engaño, por qué nos hemos equivocado y dónde radica ese fallo. El principio de razón suficiente, por su parte, solo nos ayudará a enjuiciar, previniéndonos de errores al razonar, ya que el principio de razón suficiente es un principio rector a la hora de comprender si resulta irracional querer justificar algo que ya no se puede justificar. Muchas veces la razón pretende suplantar la necesidad. Usted quiere saber por qué ocurrió tal o cual cosa y entonces le dicen que es por A, que es por B y que es por C. En A, B y C a usted le ofrecen una serie de razones y usted quiere saber la causa, no la razón. El principio de razón nos enseña a separar la razón de las causas, el aporte de la razón al juicio y el aporte de las causas a la experiencia. ¿Qué cambios, qué estado, qué resultados y qué consecuencias introducen las causas? ¿Cuál es la condición necesaria? En función de qué parámetros sabemos si es suficiente. El principio de razón suficiente es un principio general a toda la genoseología. ¿Por qué si es un principio? ¿Por qué si su verdad vale para todas las esferas de cognición? Las aves, las bestias y especies acuáticas ni siquiera se enteran de este principio. Y en realidad,
¿Qué le importa a una cognición instintiva este principio? El principio de razón suficiente es un principio sintético a priori, tal como lo expresa Arthur Schopenhauer. ¿Es por eso una elucubración humana simplemente? No. Es más bien un principio que nos permite comprender que la razón solo puede justificar en concordancia las leyes naturales. No se le puede exigir a la razón justificar en contra de ellas. La razón solo puede exigir de la naturaleza respetando la ley. No puede exigir de la naturaleza si sus leyes ya no le permiten. No puede exigir de la naturaleza más allá de eso. Si vamos a esperar resultados y consecuencias en el mundo físico, solo puede ser hasta donde la ley natural lo permita. A la hora de crear también hay ley. El ingenio que ha desarrollado el intelecto, el potencial de hacer y la responsabilidad que tiene la mente ante sus propios errores ponen las condiciones iniciales. Ya sea que exijamos resultados del cuerpo o resultados de la mente, los resultados serán justos, necesarios y suficientes en sus leyes naturales. Nada más allá de eso, ni menos de eso. Enjuiciar si es suficiente nos lleva a un análisis matemático de resultados. La razón tiene en las 4 fases del intelecto una necesidad matemática con los parámetros. La evidencia de este principio es inmediata para la razón, ahí donde el cognoscente puede razonar. La matemática aporta razón de los parámetros 4 grandes ciencias epistémicas, pues el trabajo epistémico de juzgar si es suficiente exige una ciencia matemática. La matemática puede dividirse en vista a estas 4 necesidades en 4 grandes ciencias: la aritmética, el cálculo, la estadística y finalmente las probabilidades. Así tenemos la aritmética. Con ello podremos cuantificar cuándo se combinan los efectores químicos, bioquímicos y electroquímicos. El cálculo diferencial e integral con ecuaciones diferenciales e integrales. Con ello llevamos un análisis cuantitativo a los parámetros del trabajo: potencial, potencia, energía y fuerza. Con justa ocasión del trabajo se justifica el fenómeno físico que podemos observar. En tercer lugar, las matemáticas y la estadística. Aquí están los procesos aleatorios, la frecuencia y los parámetros de la psique. Finalmente, la combinatoria y las probabilidades. El azar, las posibilidades, la oportunidad y los parámetros de la razón. Los parámetros que nos permiten elegir. No sabemos si más adelante tengamos que hacer algún reajuste a esa parte. Por el momento le vamos a conservar de esa forma. Resulta inmediato que los animales e incluso otras microespecies saben de forma intuitiva si es suficiente, pero solamente el hombre procede a racionalizar esa intuición. En otras palabras, solamente el hombre aprende a justificar. Él investiga todo lo que puede investigar cuando se le plantea esta pregunta: ¿es suficiente? Y más allá de una simple intuición, desarrolla una ciencia. En realidad no es una ciencia, pues el epistemólogo demuestra si es suficiente. La ciencia, si puede llamarse de este modo, solo investiga las leyes naturales de la necesidad y sus causas, pero el epistemólogo desarrolla una ciencia matemática. Utiliza principios matemáticos, principios universales a la razón de cualquier cognoscente. Aplica estos principios racionales para demostrar y medir si es suficiente. El principio de razón suficiente solo aporta un principio a la hora de razonar y enjuiciar de forma justa, y los parámetros se constituyen en realidad en esa evidencia genoseológica a raíz de la cual podemos dar lectura y racionalizar la evidencia que cada fase del intelecto nos entrega. Cada raíz aporta el entendimiento, cada fase del intelecto aporta una razón de naturaleza lógica, psicológica, genoseológica y epistémica. Las raíces cuerpo, conciencia, espíritu y mente forman en conjunto la metafísica. Ya en la metafísica queremos entender por qué en la actividad de cada raíz el existente llega a existir, llega a estar, llega a ser y llega a hacer, o dicho de otra forma, llega a crear. La ontología nos obliga a replantear los principios metafísicos en cada raíz.
dado que hay 4 raíces. Nos invita a analizar todo lo que hay en 4 categorías genociológicas de la ontología. Ya lo hemos dicho, el objeto, el sujeto, la representación y los parámetros. El examen genociológico de ontología nos invita a estudiar cada una de ellas. En otras palabras, la ontología pregunta qué hay, de dónde procede todo lo que hay, y en observación a todo lo que hay separa la existencia, la cual subsume todo lo que hay en el mundo real, la realidad, las fantasías y las ideas. Advierte que el objeto es condición ontológica del mundo real, el sujeto es condición ontológica de la realidad, el espíritu es condición ontológica de las fantasías, la psique del pensador es condición ontológica de las fantasías y la razón es condición ontológica de las ideas. Nosotros, al ubicarnos de cara al devenir, separamos todo lo que existe y llega a existir en 4 divisiones ontológicas de genociología. Estas divisiones establecen un punto de corte epistémico para el entendimiento. Nos referimos al objeto, al sujeto, a la representación y a los resultados. En función de estas 4 categorías deben replantearse los principios epistémicos del entendedor. En función del objeto, del sujeto, de la representación y de los resultados. Tenemos que replantearnos los principios epistémicos de análisis. La epistemología, por su parte, tiene una pregunta. ¿Qué principios tenemos en las 4 fases del intelecto? Entonces, la metafísica se cuestiona por qué debe solventar 4 preguntas. ¿Por qué llega a existir? ¿Por qué llega a estar? ¿Por qué llega a ser? ¿Y por qué llega a crear? Esa es toda la misión del metafísico. La epistemología, por su parte, tiene otra pregunta. ¿Qué principios tenemos en las 4 fases del intelecto? ¿Cómo aporta cada raíz al entendimiento? En realidad, la epistemología es la base común a las 4 ciencias epistémicas que conocemos. Nos referimos a estas 4: lógica, psicología, genociología y epistemología. La epistemología abarca todo desde la base. ¿Acaso estas materias son parte de la ciencia? ¿Son parte de la ciencia estas materias? Estas materias tienen por finalidad el análisis genociológico. En otras palabras, son la base genociológica de las ciencias. Son la base genociológica de nuestro entendimiento. Y son 4 en total: lógica, psicología, genociología y epistemología. Son un paquete de teorías analíticas, pues su finalidad es enseñarnos a comprender si en nuestros procesos cognitivos de deducir, de inferir, incurrimos en error, incurrimos en engaño, en equivocación. Estas teorías analíticas forman la ciencia epistémica y racional de sacar conclusiones. En estas teorías analíticas estudiamos para demostrar la conclusión. En otras palabras, son el sustento epistémico en el trabajo racional e intelectual de explicar. Estas teorías son el fundamento que tiene el entendedor a la hora de demostrar las conclusiones a las que nos lleva la ciencia. Es el epistemólogo quien saca conclusiones en los experimentos que realiza el científico. Un científico que no sabe explicar sus conclusiones termina poniéndose en tela de juicio a él mismo como entendedor. Si la genociología es la parte complementaria e inseparable de la epistemología, la ontología es la parte complementaria e inseparable de la metafísica. La metafísica es la materia raíz. Ontología y metafísica tienen la misión de entender. Y ¿de dónde proviene en todo momento lo que hay? O de otro modo, ¿por qué la raíz va creando en todo momento lo que hay? ¿Por qué llega a existir el estado de la raíz en todo momento? Dicho de forma más precisa, ¿por qué la raíz llega a existir? ¿Por qué llega a estar? ¿Por qué llega a ser? ¿Y por qué llega a hacer? ¿Por qué llega a crear? La ontología como tal
3i. La ontología como tal simplemente se ocupa de analizar los principios metafísicos. Ese es el trabajo de la ontología. Los principios metafísicos que aporta cada raíz. La ontología precisa replantearse en cada raíz, pues con cada raíz el intelecto debe ubicarse, pues con cada raíz el intelecto debe ubicar el análisis genociológico de ontología ya en el objeto, ya en el sujeto, ya en la representación y por último tendrá que ubicarse en los parámetros. Los parámetros son los que aportan resultados y consecuencias con justa ocasión de nuestras acciones. Sí. En realidad, la misión central del metafísico es entender cómo surge el albedrío a medida que las raíces van creando lo que hay. La voluntad crea el devenir y estas 4 categorías de parámetros determinan nuestro aporte decidido a la acción. Entonces, iniciando desde el cuerpo como raíz del análisis, debe justificar en todo momento desde el fenómeno físico y concluye justificando hasta el albedrío que la mente en su momento tiene de crear. Y con eso cierra la metafísica. Bueno, una aclaración. No queremos que por una imprecisión conceptual el lector se figure que el autor es un charlatán. Por ello es que me permito la siguiente nota para observar lo siguiente. Cuando nos aislamos sobre el mundo real, la realidad, las fantasías y las ideas, nos estamos aislando con propiedad sobre categorías ontológicas. Pero ¿qué hay del objeto, del sujeto, de la representación y los resultados? ¿Se trata de categorías ontológicas o son categorías meramente genociológicas? Si son categorías genociológicas, ¿sería acaso una equivocación tratarles como categorías ontológicas? Bueno, debemos entender 2 cosas. Vamos a puntualizar 2 cosas en la siguiente tabla. Usted puede observar en esta tabla las 4 raíces, las 4 fases del intelecto, experimentar, conocer, pensar, razonar. Y a continuación se apuntan 4 categorías genociológicas y 4 categorías ontológicas. Categorías genociológicas y epistémicas. Nos referimos al objeto, al sujeto, a la representación y a los parámetros. Y categorías ontológicas, el mundo real, la realidad, las fantasías y finalmente las ideas. En cualquier punto donde varía la acción, los parámetros aportan resultados y consecuencias. Y son los parámetros los que determinan en cualquier instante nuestro aporte decidido a la acción. En otras palabras, los parámetros determinan la experiencia instantánea en cada raíz. Entonces, 2 cosas. Ante el objeto, el sujeto, la representación y los parámetros, necesitamos replantearnos en los principios epistémicos de análisis. Y ante el mundo real, la realidad, las fantasías y las ideas, necesitamos replantearnos en nuestros principios ontológicos. ¿Sí? Mientras no corramos riesgo de confusión, nosotros diremos que el objeto, el sujeto, la representación y los resultados son categorías genociológicas de la ontología. A riesgo de que alguien diga que estoy en un error al hacer de estas una categoría ontológica. Al experimentar nos representamos el mundo real. Cuando conocemos nos representamos la realidad al pensar la fantasía y con el aporte de la razón al pensamiento racional creamos la idea. Al razonar los conceptos nos permiten representar la idea de forma pública. Entonces no hay ni la idea ni las palabras sin el aporte de la razón. Cabe decir que el objeto, el sujeto, la representación y los resultados son categorías genociológicas. La ontología, por su parte, tiene una pregunta. ¿Por qué razones necesitamos replantear los principios metafísicos en cada raíz?
porque a condición de aquello que las raíces crean, la razón necesita replantearse en los principios metafísicos de análisis. Cada raíz tiene sus propios principios, con independencia epistémica, aunque son ontológicamente complementarios, y tienen independencia epistémica, pues estas raíces son la raíz del objeto, del sujeto y de la representación. Sin embargo, son condición ontológica del mundo real, de la realidad, de las fantasías y de las ideas. Por consiguiente, la ontología necesita replantear los principios de análisis en cada raíz. Esos principios a razón de los cuales el sujeto racional puede sacar conclusiones. ¿Quién crea lo que hay? Eso es una pregunta para el metafísico. Pero ¿qué principios metafísicos se justifican en el análisis? Eso es una pregunta para la ontología. Las raíces crean el mundo real, la realidad, las fantasías y las ideas. Bueno, eso diremos nosotros. En realidad no va a faltar quien diga que estamos abusando del lenguaje, pues solo la mente puede crear. Pero aquí tenemos las raíces del mundo real, de la realidad, de las fantasías y de las ideas. Estas raíces son condición de la ontología si el existente llega a existir, llega a estar, llega a ser y llega a crear. ¿Cuál es la procedencia metafísica de todo lo que existe y llega a existir? ¿Dónde tiene raíz todo lo que existe y llega a existir? Todo lo que podemos representar nos pertenece ya al mundo real, ya a la realidad, ya a las fantasías o ya a las ideas. Y estas raíces son condición ontológica de la existencia. Lo más pertinente será referirnos al objeto, al sujeto y a la representación y a los resultados como categorías genociológicas de la ontología. Con estas categorías el entendimiento tiene una nueva necesidad epistémica. ¡Qué locura, qué locura! Es verdad que Es verdad que con un poco de suerte la intuición podrá apenas percatarse a qué se refiere la síntesis del principio de razón o de forma más general la síntesis a los principios, pues esto pertenece a la etapa de reflexión y síntesis entre razón y pensamiento. La verdad de este principio vale sin embargo para todo pasado, para todo presente y futuro. La síntesis de este principio es la clase de saber que se preserva sin fecha de caducidad. La raíz con justa ocasión de los efectores y con justa ocasión de los parámetros llega a existir cuerpo, llega a estar conciencia, llega a ser espíritu y llega a hacer mente. A esta conclusión nos llevan los principios racionales del intelecto. En la parte 2 abordaremos esto con más detalle. Ya que los principios son la razón a condición de la cual el epistemólogo nos provee la explicación, lo más común es que la intuición ignore los principios que la razón sintetiza a fin de poder demostrarnos que su explicación es concluyente. La intuición puede, en efecto, ignorar por mucho tiempo y toda su vida la síntesis a los principios de la mecánica y el movimiento de los cuerpos, las leyes en el movimiento de los planetas alrededor del Sol, o una relación tan sencilla como resistencia igual a tensión sobre intensidad, resistencia igual a voltaje sobre corriente. Sin embargo, esta relación matemática tan sencilla es esencial en el análisis de mallas, nodos, redes y circuitos. Por el mismo hecho de tratar principios, tenemos evidencia inmediata. Entonces, ¿por qué cuesta tanto en etapa de reflexión, análisis y síntesis reducir la genosis del entendimiento a los principios mínimos, a raíz de los cuales podemos tener las conclusiones que necesitamos? ¿Por qué cuesta tanto hilar los principios presupuestos en esa genoseología del individuo, los que sientan la explicación de nuestro fenómeno, independientemente del punto de vista? Estos principios sientan la explicación independientemente del observador. ¿Por qué cuesta tanto ese análisis a la ontología? ¿Por qué cuesta tanto el examen de causas? ¿Por qué cuesta tanto la síntesis lógica y epistémica?
¿Acaso somos extraños en nuestra propia naturaleza? ¿Acaso nos desconocemos a nosotros mismos en nuestra facultad de individuos cognoscentes? Todos podemos observar, todos pueden observar, pero pocos pueden entender cómo es que poseemos esta capacidad. La cognición en 4 etapas es instintiva en primer lugar, intuitiva en segundo lugar, introrreflexiva en tercer lugar y analítica en cuarto lugar. Bueno, aquí añadimos dos. Aquí se proponen dos postulados básicamente. Dice, el universo no puede no existir ni ha llegado a existir, es aeterno. Si el estado de sus partes ha llegado a existir, eso es otra cosa. La voluntad se adapta. Ocurre que por ahí andan tratando de ponerle punto de inicio al universo. Y presumen que todo eso está... Y según pretenden eso estaría demostrado por la ciencia. Tal es la pretensión. Es posible que los planetas lleguen a existir, pero el universo en sí mismo, eso no puede haber llegado a existir. No tiene punto de inicio en la escala temporal de todas las cosas. El universo simplemente es aeterno, desde siempre y hasta siempre. En cambio, todas las cosas que existen dentro de él, todas sin excepción tienen punto de inicio y tienen punto final. Aunque digan que es una teoría científica, nosotros sabemos que la teoría del Big Bang es simplemente una teoría. Y aunque a decir verdad nos parece igual de absurda la teoría de los creacionistas, en realidad no podemos consentir en realidad nosotros no podemos asentir ni con la teoría del Big Bang, que todo ha surgido de una explosión, dice. Que el universo ha surgido de una explosión, dice. Como si esas fueran las dos únicas explicaciones posibles. Quieren generar dos grupos. Los que defienden el creacionismo de la intelequia espiritual. Los que defienden el creacionismo y dicen que el espíritu sin cuerpo ha creado el universo. Y unos presuntos científicos que dicen que ha salido de la gran explosión el universo. No sabemos cuál de las dos teorías es más absurda, yo no me apego a ninguna de las dos. Bueno, aun cuando el universo cree novedad o extinga sus especies, no podrá extinguir la raíz misma. En cada especie, la voluntad experimenta una metamorfosis. Esa metamorfosis define una forma de conciencia. Considerando esa metamorfosis, la conciencia misma es diversa, también el espíritu y la mente. Entonces, suponiendo que el espécimen, entonces en realidad es muy cuestionable la posibilidad de que el espécimen llegue a extinguirse. Lo que no puede desaparecer, sin embargo, son las raíces. Pues sí, estas simplemente son condición sempiterna y aeterna de la ontología. 2. No hay algo externo al universo. Nosotros no aceptamos multiversos. Si en el universo hay novedad, cada raíz será condición necesaria, condición de la ontología. Surge una pregunta interesante, un interrogante. ¿Hay novedad en el universo desde que con el paso de las generaciones, de las épocas y de las civilizaciones, acaso hay novedad en este universo? Pues si es que hay novedad en este universo, queda claro que las raíces siempre serán condición de la ontología, condición de dicha novedad, en caso de que esa respuesta sea afirmativa. En el universo, ¿acaso hay materia que antes no existía? ¿Hay sentidos que nos proporcionan realidades que antes no había? ¿Hay más raíces aparte de la mente, el espíritu, la conciencia y el cuerpo? En otras palabras, ¿hay más dimensiones? La razón ya no nos permite concluir algo anterior a las raíces, o sea, no hay juicio que la razón pueda formarse ya más allá de la metafísica.
aunque por ahí hay algunos ocurridos que andan intentando ponerle punto de inicio a las raíces. La razón de un pensamiento ya no conoce un más allá, entre comillas, ya no conoce algo anterior. Quien se figure un más allá, o bien es un charlatán que está afirmando haber encontrado un gato negro en la habitación oscura donde no existe gato alguno, o alguien engañado tratando de encontrar un gato negro en la habitación oscura donde no hay gato que encontrar. El entendimiento tampoco conoce un más allá. En la mente, el espíritu y el entendimiento tampoco conoce un más allá. En la mente, en el espíritu, en la conciencia y el cuerpo encontramos las raíces del entendimiento y de la ontología. Una pregunta que sí es legítima es, ¿acaso existen más raíces? ¿Por qué no? Ya no hay más raíces, o bien que ya no hay más raíces, o bien que es perfectamente posible, o bien que es perfectamente razonable esperar raíces que nosotros simplemente ya no podemos experimentar. Recuerde usted que la voluntad en la naturaleza trasciende 4 grandes reinos: el reino celular, el reino vegetal, el reino de los insectos y el reino de los animales. Y a medida que la voluntad trasciende en la naturaleza, tenemos la experiencia a nuevas raíces. Entonces, aquí cabe una pregunta bastante legítima. ¿Somos nosotros, acaso pertenecemos nosotros como hombres, como seres humanos, a la potestad con más alto rango en la naturaleza? Ya no puede trascender la voluntad más allá de la experiencia que conocemos nosotros. Pues si puede trascender, entonces eso quiere decir que hay más raíces. Cabe esperar más raíces que nosotros simplemente ya no podríamos experimentar. Sería algo así como un punto ciego para nuestro entendimiento. De otra forma tendríamos que llegar a la conclusión de que simplemente ya no tiene sentido esperar más allá de estas 4 raíces: el cuerpo, la conciencia, el espíritu y la mente. Bueno, ahí les pongo yo esa cuestión. Si quieren ponerle pausa, le ponen para leer. Por eso es que se ha dicho que la metafísica es la ciencia que trata sobre las leyes universales y sempiternas del universo. Esa ha sido la interpretación, aunque a dicha interpretación, que en ocasiones los epistemólogos han acusado de místicos. En realidad es bien atractiva esa concepción de la metafísica. La ciencia que trata las leyes y los principios universales y sempiternos del universo. Bueno, hasta aquí llegamos por el momento. La necesidad de existir en realidad es irracional, pero la necesidad de hacer implica responsabilidad con los errores.